Ya está planteada la propuesta del Consejo Nacional Autonómico, que es compuesto por los gobernadores, el presidente del Estado y también otras instituciones como Andecruz para definir este tema. Estamos en contacto con el vicepresidente precisamente de Andecruz, la Asociación de Municipios de Santa Cruz, porque también tuvo la representatividad en esta decisión. El alcalde Pedro Damián Dorado. ¿Cómo está, alcalde? Muy buenos días. En la zona de La Chiquitania también, me imagino que hay repercusiones y mucho más también usted que estuvo presente en esa reunión. ¿Qué nos puede decir sobre este planteamiento para que se postergue el censo a nivel nacional cuando desde Santa Cruz se habla de una resistencia frente a esta propuesta? Buen día, Eduardo Zapata le saluda. Bueno, muchas gracias, Eduardo, un gusto saludarlo y a través suyo, aquí que nos ven en la pantalla de su canal. Bueno, nosotros como alcaldes y representantes, sobre todo de gobiernos autónomos municipales del departamento de Santa Cruz, acreditados formalmente ante el Consejo Nacional de Autonomía, hemos participado de esta reunión que dentro de las conclusiones, obviamente ya conoce la opinión pública, derivó en una resolución de reprogramación, Eduardo, reprogramación de la fecha de la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda. El Consejo Nacional de Autonomía, compuesto por los gobernadores del país y la representación de los gobiernos municipales y las autonomías indígenas, determinaron por diversos factores ampliar, es decir, reprogramar la fecha del censo para el segundo trimestre del año 2024. Se debatió, se escuchó a los gobernadores en primera instancia. Los gobernadores coincidieron que era oportuno reprogramar la fecha del censo, pusieron de manifiesto sus inquietudes y sobre todo algunos aspectos que se consideraron para poder reprogramar la fecha de realización del censo. De igual manera, los representantes de la Asociación de Municipios del país y la Federación de Municipios de Bolivia, más las autonomías indígenas, en consenso coincidieron que era oportuna la reprogramación de la fecha del censo. Por ejemplo, había que tomar muy en cuenta las fases de realización del censo, que es el antes, el durante y el después. El precenso, que conlleva un trabajo muy arduo dentro de un plan y una estrategia de socialización. Se requiere que el ciudadano, que el vecino esté empoderado de el alcance y qué significa el Censo Nacional de Población y Vivienda para que coadyuve el día de cuando se lleve adelante, se realice el censo. Lo que eso es fundamental. Nosotros, las entidades territoriales autónomas, hemos reclamado que a la fecha falta mucha socialización de los paradigmas, del concepto mismo, el alcance del Censo Nacional de Población y Vivienda, y sobre todo trabajar un censo con consenso en todas sus dimensiones. La cartografía se la tiene que construir con los gobiernos autónomos municipales. Entonces es un desafío el que estamos encarando, pero agradecemos infinitamente al gobierno nacional porque hoy por hoy estamos nosotros teniendo la oportunidad de participar de manera directa las entidades territoriales autónomas, no obstante que el Censo Nacional de Población y Vivienda es una responsabilidad exclusiva del gobierno central del Estado. Los factores que pusieron de manifiesto también se evaluó, se analizó y se discutió, fue lo que propuso el gobernador de
Pando, el gobernador del Beni, sobre la movilización de grandes cantidades de personas en tiempo de zafra, y el mes de noviembre, fecha donde se tenía que llevar, o mes donde se tenía que llevar el censo este año, argumentó que es imposible trabajar en el censo debido a las crecidas de los ríos, de las llanuras en esa región. Entonces fueron factores evaluados, pero finalmente se concluyó y se firmó la resolución donde se reprogramó la fecha del Censo Nacional de Población y Vivienda para el segundo trimestre de 2024. Eduardo, lamentablemente solamente un gobernador fue que brilló por su ausencia, el gobernador del departamento de Santa Cruz. Una pena lamentable que 9 gobernadores, 8 participaron, 1 se faltó y no contribuye, eso no ayuda. El espacio de análisis, de concertación, de reflexión, de crítica, de autocrítica, de propuesta en un Estado de Derecho es, en este caso puntual, el Consejo Nacional de Autonomía. Entonces nosotros, como autoridades, como gobiernos autónomos municipales de todo el país y del departamento, pedimos a la población empezar a trabajar, empezar a prepararnos para poder coadyuvar con el censo que se va a trabajar en una primera etapa, en una primera fase de socialización de todos los conceptos. A ver, esto que ha pasado, esta propuesta de poder postergarlo, y si bien ya está todo el planteamiento, ¿no hay responsabilidades en cuanto a lo que se refiere? Si había un decreto establecido, firmado por el propio presidente, para que exista este censo dentro de lo establecido. Se habla de que va a haber otro decreto para anular el anterior, pero esto no hay responsabilidades sobre quienes estaban, me imagino yo, a cargo de la organización, ministro, viceministro. ¿Qué pasa con estas personas que estaban a cargo de todo esto? O de plano no va a haber responsabilidades, porque también la reunión de ayer en Santa Cruz determinó también seguir acciones penales contra los responsables por no realizar el censo. Bueno, mire, Eduardo, dentro de la administración del Estado en sus diferentes niveles, las políticas institucionales, la ejecución de los programas, de los planes, proyectos, de las tareas que se ejecutan, no hay ningún óbice, ningún problema para que estas sean reprogramadas. Inclusive los presupuestos de las entidades territoriales autónomas, del gobierno nacional, del Ejecutivo Nacional, pueden ser reprogramados. La ley establece y estipula que se puede reconsiderar las estructuras de las actividades ya establecidas. La norma contempla aspectos de reprogramación. Es importantísimo que la población esté al tanto, se informe sobre los caracteres del Censo Nacional de Población y Vivienda, y reitero, nosotros hemos solicitado todo un plan, toda una estrategia de socialización. Por ejemplo, los pueblos originarios han solicitado que la boleta censal no solamente esté impresa en castellano, sino también en los idiomas originarios del país, porque estamos en un estado plurinacional. Por eso es que se consideró la ampliación o la reprogramación de la fecha. Luego los disidentes, querido Eduardo, los disidentes, que en todo caso se trata del gobernador del departamento de Santa Cruz, tiene todo el derecho de disentir, de expresar su rechazo. Estamos en un estado de derecho, está garantizada la libre expresión, pero lo que no le da derecho al gobernador del departamento de Santa Cruz es a desestabilizar
es a sabotear. Todos conocemos y sabemos la actuación del gobernador del departamento de Santa Cruz, que cuando se trata del gobierno nacional, lo único que hace es oponerse. No tiene propuesta, no fue a participar del Consejo Nacional de Autonomía. Ahí debió hacer todos los planteamientos y las observaciones o los aportes que tenía que hacer. Todo lo que se haga fuera del Consejo Nacional de Autonomía es relativo a acciones netamente políticas e irresponsables. Bueno, yo lo entiendo el gobernador cruceño porque él se alimenta de la tergiversación, de la desinformación, se alimenta de la violencia, del odio, de la polarización entre collas y cambas, profundiza el regionalismo, quiere vivir políticamente, aprovechar las circunstancias, acusar al centralismo, pero no hay propuesta de parte del gobierno departamental de Santa Cruz. Es una pena, es lamentable. Debió viajar a La Paz, debió sentarse en el Consejo Nacional de Autonomía y expresar sus coincidencias y sus diferencias para que éstas sean consideradas y debatidas también dentro del marco del respeto y la democracia. Bueno, alcalde, gracias por los criterios que usted ha vertido y la explicación que también usted ha brindado, porque estuvo presente en ese encuentro, en esa reunión. Y para cerrar, por favor, ¿habrá un nuevo encuentro o ya solamente resta esperar el decreto que se va a emitir para cambiar la fecha de manera correcta, como establecen los mecanismos? Eduardo, es importante que la población conozca que está representada en el Consejo Nacional de Autonomía, que tiene voz y que tiene voto, y quienes participamos en el Consejo Nacional de Autonomía estamos velando por los intereses de la población. Necesitamos un censo responsable, un censo objetivo, un instrumento, un mecanismo de gestión de las entidades territoriales autónomas para el diseño y la ejecución de políticas institucionales, de políticas públicas, políticas de Estado, sin falsear los indicadores socioeconómicos, sin falsear las estadísticas, sin tergiversar los datos. Estamos constituidos como Consejo Nacional de Autonomía en el factor de seguimiento. Vamos a hacer el seguimiento a través del Consejo Nacional de Autonomía a las rutas críticas antes y durante y después del Censo Nacional de Población y Vivienda. Tiene que tener la seguridad la ciudadanía. Nosotros estamos a su servicio y vamos a velar siempre por sus derechos. Perfecto, gracias alcalde por este contacto con Mega HD. Nos quedamos al pendiente a ver de las reacciones también que ocurren en torno a este tema y de las acciones que también va tomando el gobierno frente a las protestas que existen por parte de Santa Cruz. Gracias alcalde por este contacto. Muy amable, que tenga buen día. Seguimos con más en su revista Buen Día.